Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Lo dijo el Señor y el apóstol lo cumplió y lo recuerda. Me viene a la memoria ahorita algo que el hermano dijo, el respeto que se merece. Él me decía, ya en el Nuevo Testamento ya todos somos sacerdotes. Ya todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento y en los católicos, ahí está el sacerdote y está el pueblo. Ya todos somos sacerdotes. Con Melquisedec, ya todos. Entonces yo le podría decir, como ya todos son sacerdotes, no cobre todo el tiempo él el diezmo. Hoy lo cobra ella, mañana él, pasa mañana él, porque todos son sacerdotes. ¿Por qué solamente él? Ajá. Ahora observen esto. A ver, van observando que según las escrituras, no hay una cita donde Jesucristo mande. Y le doy permiso para que me diga si existe, que me la dé, porque yo no la tengo. Donde Jesucristo mande a sus apóstoles a cobrar el diezmo, a sus apóstoles, y le dé en las condiciones que Él le dio, esta es la condición de cobrar el diezmo. Si Él me da la cita, debo de hablar ya y me voy y listo, se acabó. Pero eso no existe. Ahora, Él me decía, ¿y cómo va a vivir la iglesia? Habló del diezmo o la ofrenda de misionera. ¿Y cómo va a vivir la iglesia? Y el cura no me tiene una cita. Y el cura sí le tiene una cita. Donde diga que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, que la iglesia ciertamente tiene necesidades, sí, pero que no tenemos que preocuparnos por eso, que Dios nos da una palabra, y está en Mateo capítulo 6, versículo del 23 en adelante, nos da una palabra Jesús, claro, y eso no es solamente para los apóstoles, es para todos, es para la iglesia como tal, y Mateo capítulo 6, versículo 23 en adelante. Ustedes verán que Jesús comienza a decirle, a dar un discurso, y le va enseñando, y no es para la gente fuera de la iglesia, y no es para los misioneros solamente, es para todos. Dale. Pero si tu ojo está malo, El 24. 24, nadie puede servir a dos señores. ¿Qué me está leyendo entonces? Mateo, Mateo 6, 6, 24. Dile con el 25, ¿eh? Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida. Me está haciendo falta el almuerzo. Es el versículo 25. Dale. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. Siga. No vale más la vida que el alimento, Siga. y el cuerpo más que el vestido. Ajá. Miren, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿a quién de ustedes puede, por ser más que se preocupen, añadir una sola hora a su medida de su vida? Siga. Y del vestido, porque se preocupan. Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Aquí está el secreto. Hombres de poca. Siga. No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? Ajá, y si no, ¿con qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que porque todas esas cosas se afanan los gentiles. ¿Los qué? Gentiles. Los gentiles. Y escuche lo que viene, pon cuidado, dale. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso.
Busquen Aquí, primero, consejo, pongan la lupa. Dale. busquen primero el reino de Dios y Aquí, su justicia. aquí le está diciendo a toda la iglesia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les darán por añadidura. Todas esas cosas vienen por añadidura. Cuando se dan las cosas de Dios, la iglesia no se tiene que preocupar. Lo demás viene por añadidura. Lo dijo Jesús. Si hay una cita, sí lo hay. Y se lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a todos. Entonces, no podemos decir que eso es mentira. Que no, que Jesucristo no dio ninguna cita. Que Jesucristo no dijo nada de eso. Sí, Jesucristo dio de eso. Luego, San Pablo. San Pablo viene en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, que el hermano leyó un pedacito, pero no leyó todo. Es donde se nos muestra que nosotros dentro de la iglesia ya no tenemos la obligación de dar la 10ª parte. Sí debemos dar la ofrenda, el diezmo, sí, pero vamos a ver de qué manera. Capten que nosotros tenemos que darla de otra manera distinta a como se daba antes. Dale. ¿Cuál es? 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Miren, el que siembra con tacañería, cosechará también con tacañería. Observan que Dios deja la conciencia. Dice, el tacaño, pues que dé tacaño, obviamente, y va a recoger así. El generoso, bueno, que dé generosamente y va a recoger generosamente. Deja a la conciencia de la persona. Dios nos dice, por medio de Pablo, cada quien dé la 10ª parte obligatoriamente, porque si no, está robando a Dios y se va para el infierno. No, eso no es la verdad. Siga. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual de según el dictamen de su corazón. Ahí observen ese pedacito y subrayenlo. Cada uno de según el dictamen de su corazón. ¿Se lo traduzco en castellano? Nadie, ningún pastor de ninguna iglesia le puede imponer cuánto tiene que dar. Ese es el mandato de Dios. De cada quien según el dictamen de su corazón. Siga. No de mala gana, No de mala gana, ni forzado. ni, pongan la lupa, ni forzado. Díganme si en esa iglesia no forzan a la gente a llevar el diezmo. Hago una aclaratoria. El hermano decía, no generalice. Acato el consejo de él, no generalizo. Puede ser que haya algunos que no obliguen. Pero los que yo conozco, mandan a la gente al infierno si no dan diezmo. Y no pueden seguir allí si no diezman. Sigan. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que, teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Dios le va a dar todo lo necesario para tener, incluso para hacer muchas obras. Bueno, esa es la esperanza de nosotros. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica se hace esto. Se confía en el Señor, yo doy generosamente, confiando que el Señor me va. Ajá, siga. Como está escrito, Como está escrito. repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. ¿Para quién era el diezmo? Para los pobres, era el diezmo. Ahora bien, observe otra cosita antes de seguir. Según las Sagradas Escrituras, el diezmo era cada cuánto que tenía que darse. Y eso era cada año, dice las Sagradas Escrituras, cada año. Vamos a leerlo. Eso está en Deuteronomio, vamos al Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22. Para que usted se dé cuenta que el diezmo, vamos a ponerle que yo diga sí, el diezmo hay que cobrarlo. Está bien, pero ¿qué dice la Biblia cada cuánto? Vamos a escucharlo. Cada año. Otra vez, repítalo. Cada año. Cada año.
Apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementera. Cada año. Y hay otro diezmo del que el hermano habló también, que había otro diezmo que era para ayudar más, que era una ofrenda y que era para ayudar más. Ese se hacía, versículo 28. ¿Del mismo? Sí, sí. Okay. Cada 3 años. Cada 3 años. Apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año. Cada 3 años había un diezmo especial. El diezmo normal era cada año. El diezmo del que habla el hermano, que era otro diezmo especial, sí se hacía y era cada 3 años. Ajá. Entonces, no me venga a decir que Abraham le pagaba el diezmo a Melquisedec cada semana o cada mes. No, no dice. Usted puede imponerle cada día daba el diezmo. Pero no dice la Biblia. Pero aquí sí dice que donde habla de diezmo, cada cuánto tenía que pagar el diezmo. Entonces, observe que es arreglarlo a su manera. Es arreglarlo para decirle a la gente, tienen que dar el diezmo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice cosas muy, pero muy distintas. Es más, Jesucristo un día se quejó. Jesucristo un día se quejó de esas personas que estaban imponiendo esas leyes que realmente no eran tan importantes y que no venían realmente de Dios como tal. Mateo capítulo 15, del versículo 1 en adelante, vamos a mirar cómo Jesucristo nos presenta esta realidad. Esta realidad 15, del 1 en adelante. Cuando hay personas que hacen de eso una norma, una ley, un mandato de Dios que hay que cumplir. Y pareciera que es el único mandato que hay que cumplir. Dale. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos Ojo, fariseos. Siga. y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió. Mire, le ponen una que lavarse las manos y Jesús se le fue por la tangente. Le salió por donde a ellos más le dolía. Dale. Y ustedes, Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Por su tradición. Dale, vamos a ver de qué mandamiento está hablando y qué tradición. Dale. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ajá. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Siga. Pero ustedes dicen, Escuche. Los fariseos dicen, el que diga a su madre o a su padre o a su madre lo que le dé mi propia a recibir como ayuda es ofrenda. No entendí nada. Ok, pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Es ofrenda, es el diezmo. Ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. En castellano, la plata con que usted tenía para ayudar a sus padres, incluso para ayudar al necesitado, usted no tiene necesidad de hacer nada con ellos, porque además ellos no son de nuestra religión. Usted tiene que dar es el diezmo y usted ya está listo. Usted ya dio la ofrenda al Señor. Y al usted ya dio la ofrenda, usted va directo para el cielo. No importa que usted no ayude a sus padres en la necesidad, porque usted tiene que apartar el diezmo obligatoriamente y no puede fallar. No importa, su mamá se morirá de hambre, no me importa. Que se muera de hambre los otros, no me importa. Pero usted tiene que pagar el diezmo. Y dice Jesús, ¿por qué invalidan el mandamiento de Dios? Y mire que le salió por la tangente, porque ellos le estaban hablando de la limpieza de las manos. Y él le dice, a donde más le dolía, la ofrenda que ellos, preocupados, para que la gente pagara. Siga. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Otra vez?
en vano me rinden culto. Otra vez, En vano me rinden culto. por última vez, En vano me rinden culto, siga. ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. No lo dije yo por si acaso, no lo dije yo, esto es palabra de Dios. Ahora, ustedes podrán ver, Jesucristo en San Lucas capítulo 16, versículo 13, vuelve otra vez con los fariseos, con los que pagaban el diezmo, con los que le importaba el diezmo. Con esa gente, Jesucristo, mire, les iba dando duro. A esa gente les daba muy duro. San Lucas capítulo 16, versículo 13 en adelante. Ningún criado puede servir a dos señores, Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Siga. o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. Ajá. No pueden servir a Dios y al dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Eso no. Preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y pongan la lupa lo que viene. 14, Pablo. Sí, mamita, lo que viene, Ok. que viene. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos. ¿Quién? Otra Estaban vez. oyendo todas estas cosas los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, los que les gustaba cobrar y pagar el diezmo. Los fariseos, Que son amigos del dinero. ¿Que son y qué? se burlaban de él. no, pero... A ver, los fariseos, ¿que qué? Que son amigos del dinero. Que son amigos del dinero Y se burlaban de él. y se burlaban de él. Si se burlaban de Jesús, les doy permiso que se burlen de mí. Porque yo estoy haciendo la palabra de Jesús, la estoy trayendo aquí para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y hay permiso para que se burlen de mí. Pero Jesucristo dijo, claro y raspado, otra vez, repítamelo, los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¡Tome, papadito! ¡Tome! Jesucristo le dio a los fariseos duro, porque ellos lo que le importaba era el dinero, y todo era por el dinero, y el diezmo era lo importante para ellos. Y entonces, caramba, Jesucristo no lo afirma, Jesucristo más bien lo niega, Jesucristo está en contra de eso. Entonces, ¿por qué la gente persiste y dice, no, es que el diezmo tiene que ser obligatoriamente? No, eso no es una ley para nosotros. Si ciertamente allá hablaba del diezmo en el Antiguo Testamento, de Abraham, de todo eso que dio del diezmo, ciertamente sucedió, sí, pero eso era para el pueblo de Israel, allá con Abraham, después con Aarón, el Leví, todo está bien, pero eso era allá en aquel tiempo que era obligatorio. Ya en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, como dice el hermano, ya nosotros no encontramos un mandato explícito de Jesús para que diga que tenemos que guardar el diezmo. Además, bueno, si ustedes, vamos a suponerle que no aceptemos, como dice el hermano, no aceptemos a ver el diezmo allá, no aceptemos el diezmo de los levitas y de allá de ¿cómo es? De Aarón. Pero sí tenemos que saber qué función cumplía el diezmo. ¿Cuál era la función del diezmo? Número, capítulo 18, versículo 20. Cuando Jesucristo, cuando Dios inventó el diezmo. Cuando Dios inventó el diezmo, ¿por qué lo inventa? Él da una explicación del invento del diezmo. Explica por qué lo inventó. A ver, en Número 18, 20. Ajá, número 18, 20. Ahí da una explicación de por qué se inventó. Por qué Dios inventa el diezmo. 18, 20. ¿Dónde está el 20? Aquí. Yahvé dijo a Aarón: tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. Sí, Yahvé dijo a Aarón, tú
no tendrás heredad. Ninguna. Ninguna en la tierra, siga. No habrá porción para ti entre ellos. No habrá porción entre la tribu de Israel, no habrá porción para ti entre ellos, siga. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Escuche, siga. A los hijos de Leví les doy una herencia, todos los diezmos de Israel. A los hijos de Leví les doy como herencia Los diezmos de Israel. todo el diezmo de Israel. Se los da Dios como herencia a los levitas, porque ellos no tenían herencia. A cada uno le dio herencia. Él habló de nuestro padre Jacob, Israel. ¿Y quién es el padre de las 12 tribus? Jacob, ese mismo. Y de ahí viene Leví. Y cuando repartió la herencia, a Leví no, porque la herencia es Dios, y Dios se encarga de alimentarlo a él con los diezmos. Siga. A cambio de su servicio. A cambio de su servicio. Ustedes me sirven a mí y yo les doy el diezmo. Siga. Del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Bueno, siga el 24. Ahí mismo, en el 24. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos. Porque yo le doy en herencia a los levitas Los diezmos. el diezmo. Siga. Que los israelitas reservan para Yahvé. Que los israelitas reservan para Yahvé. Cuando dice, le está robando el diezmo a Yahvé, es cuando no se lo da a los israelitas. Porque ese diezmo no es Yahvé que va a venir. Aquí estoy, hijo mío, venga para acá el diezmo. Ay, 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 ay. Venga para acá. No, él lo reserva y lo tienen que agarrar. Los levitas son los que pueden representar a Dios cuando usted agarra el diezmo. Siga, es reservado para ¿cómo es? Repítalo. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Para Yahvé, todos los diezmos, todos reservados para Yahvé, los reciben los israelitas. Siga. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Por eso ellos no tienen heredad. Entonces coincide con Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5, dice, ¿y quiénes son los que tienen que cumplir el diezmo? O los que tienen derecho a recibir el diezmo. Hebreos capítulo 7, versículo 5, léalo. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo según la ley. Según la ley, son los levitas los que tienen permiso de cobrar el diezmo. Y yo le decía, ¿dónde aparece en la Biblia? Y no me lo demostró, y todavía lo espero, donde le dé permiso a él de cobrar el diezmo. Pero es que todos somos sacerdotes, entonces no cobre usted el diezmo, deje que lo cobre el más pobre. ¿Pero por qué tiene que ser usted? El diezmo es para los levitas como herencia, pero no solamente para los levitas. Deuteronomio 26, 12 al 14. También es para los pobres, para los más necesitados. Claro que sí. ¿Cómo es? Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 al 14. De modo que yo quiero ver donde dice que cualquier pastor de cualquier iglesia puede cobrar el diezmo. Yo quiero verlo, quiero ver la cita, quiero leerlo, quiero convencerme, quiero convertirme, pero con la palabra de Dios. Así como lo estoy haciendo con ustedes, mostrándole con la palabra de Dios lo que dice sobre el diezmo. Dale, a ver, Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 14. ¿Lo tiene, Oscar? Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios,
he sacado lo consagrado de mi casa y también lo No, ya, un tico. No es una carrera. Es leer la palabra. Otra vez, es lo último que leyó. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. No lo estoy robando. Por eso Malaquías cuando dice, ¿por qué me roba? Es porque no ha sacado lo consagrado a Yahvé, que es el diezmo. Pero dice, yo he sacado lo consagrado a Yahvé. Siga. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido. Ahí, conforme todo lo que me has mandado. Eso es un mandato de Dios. Ahora, yo quiero que Él me muestre donde diga, por mandato de Dios, así como está aquí, que ellos pueden cobrar el diezmo. Eso es lo que yo necesito saber. Porque si esto es bíblico, si eso es verdad, y si esa doctrina de Jesucristo, por eso somos cristianos, yo quiero verlo. Con mis propios ojos quiero leerlo. Yo le leo el capítulo y le leo el versículo para yo convencerme yo mismo. Porque eso no existe. Eso no existe. Con el respeto que merece el hermano Eduardo, eso no existe. Y si existe, que me lo muestre. Hermanos queridos, ustedes van a ver que les voy a dar el chance. Él pidió el tiempo después que yo hablara. Y lo va a tener. Y hermano Eduardo, vas a tener el tiempo para que me dé el capítulo y el versículo donde Jesucristo mandó a los discípulos, a su iglesia, a cobrar el diezmo. Y entonces yo me quedo tranquilo. O donde me diga que usted o cualquier pastor de cualquier iglesia, porque aquí lo cobra él, lo cobra otro pastor de otra iglesia, ¿verdad? Cualquier pastor de cualquier iglesia, y no un laico, porque todos son iguales, ¿por qué no ellos cobran el diezmo y por qué ustedes sí? Eso lo tengo que saber yo. Y cuando yo lo sepa, pues entonces me quedo callado y acepto y digo, aquí está el capítulo, aquí está el versículo, yo lo acepto porque es palabra de Dios. Si no, entonces usted debe descubrir que en la Biblia sí hay el mandato del diezmo, y sí Jesucristo habló que algunos cobraban el diezmo, pero eso eran fariseos, no eran los cristianos, eran los fariseos, y yo no quiero ser fariseo, hipócrita, no quiero ser de eso, sino quiero ser cristiano, creyente, que cumpla el mandato del Señor. Y bien lo decía él. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa ser fariseo? Porque él bien lo decía allá en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, que cuando el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como eso, yo doy el diezmo. Y dice, mire, ese no bajó justificado. Entonces, ¿por qué muchos, no usted, pero muchos dicen que con el dar el diezmo ya está justificado? Ya es listo, ya no hay ningún problema. Si aquí dice que este daba el diezmo y no fue justificado. Y cuando Jesús le reclama a los fariseos y le dice que dan el diezmo hasta del comino, significa que hay un afán por cobrar el diezmo, pero no hay un afán por vivir el mandamiento, por la justicia, por las cosas de Dios realmente, sino es un amor a las cosas materiales o es simplemente lo que se llama el dinero, más nada, pero eso no es. Observe lo que hacían los apóstoles. Vamos a ver, pero es que los apóstoles, mire, los apóstoles también, pero ellos reunían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Es que ustedes no recuerdan Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 34, que los apóstoles iban y recogían todo. El que vendía las casas, venía y colocaban todo a los pies de los apóstoles. Sí, vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Y a ver cómo era, y a ver cómo se hacía. Hechos 4, 34. No había entre ellos ningún necesitado. No había entre los cristianos ningún necesitado. Porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Quédese ahí. Ahí usted me puede argumentar y decir, pues yo soy apóstol. Está bien, vamos a creerle. Viene y lo traen a los pies de los apóstoles. Ahora examine qué hacían los apóstoles, a ver si usted lo hace. ¿Qué hacían los apóstoles? Y se repartían a cada uno según su necesidad. No se quedaban con ese dinero, se lo repartían a los pobres. Eso es el diezmo.
cuando se agarra y se da a los pobres, se repartía a la gente. No dice, y el pastor se quedaba con ellos, el apóstol se quedaba con él para su bolsillo. No, dice, lo daba a los pobres. Esto es lo que hacía la iglesia. Entonces, de verdad que en el Nuevo Testamento no dice nada de lo que el hermano habló. Y si dice, entonces le doy la palabra. Vamos a un receso, vamos a comerciales y ya regresamos. Bueno, espero que se hayan alimentado bien. Y vamos a continuar. Le corresponde al hermano Eduardo, le corresponde la palabra. Él va a compartir algunas ideas que le quedaron sobre el diezmo. Y después que él hable, pues entonces yo cerraré ya este ciclo de ponencia y pues nos prepararemos para alguna otra enseñanza o nos prepararemos para la Santa Misa, no sé cómo a qué hora es y eso, pero tendríamos que terminar ese ciclo de ponencia. Le corresponde pues al hermano hablar otro poquito sobre el diezmo, las argumentaciones que tiene, busquen la Biblia y analicen las ideas, porque esto es lo bonito. En este encuentro ecuménico es necesario de que analicemos simplemente. No se trata de decir solamente aquel tiene la razón o no la tiene, sino se trata de usted y yo comprobar con la palabra de Dios qué es lo que nos pide Dios, por qué en esta iglesia se hace esto y por qué en esta iglesia se hace esto. Uno va adquiriendo conocimiento, porque hasta que ellos no expongan el por qué, uno no entiende por qué lo hacen. Y hasta que nosotros no expongamos el por qué, ellos no van a entender por qué nosotros no lo hacemos. Entonces es necesario saber el por qué y el por qué. Y esto es lo bonito que estamos haciendo hoy. Y seguimos pues con el mismo hilo que traíamos, teniendo como fundamento, como base, el mandamiento del amor. ¿Cuánto tiempo va a dedicar, hermano? 45 minutos. 45 minutos. Bueno, el árbitro para que le avise. ¿Ya comienzo? Gloria sea al Señor. Bueno, primeramente quiero señalar que el hermano Luis en toda su disertación sobre el tema realmente no expuso ni un solo verso de la Escritura que contradijera el diezmo. Es decir, él pide que yo muestre un verso en la Escritura que apruebe el diezmo en el Nuevo Testamento, pero eso es un error. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a hacer las cosas de esa manera, pues tenemos que ir y adorar muertos, porque en el Nuevo Testamento no habla nada sobre eso, pero sí lo habla en el Antiguo Testamento. Es decir, es un error pensar que todo lo que no esté en el Nuevo Testamento de manera positiva, tienes que hacer esto, no lo tienes que hacer. Porque hay muchas y muchísimas prácticas, por ejemplo, el incesto, por ejemplo, el culto a los muertos, que está en los primeros libros de la ley judía, que nosotros los cristianos debemos de seguirlo cumpliendo. Él no expuso ni un solo verso que dijera que no se debía de diezmar. Ahora, él dice que yo expongo un verso donde los pastores podemos recoger los diezmos. Eso tendría un poco de lógica, pero la pierde cuando yo le puedo decir a él que está en el mismo verso donde dice que los sacerdotes pueden hacerlo. Claro, él me dirá que ellos lo hacen de manera voluntaria. Es lo mismo, lo que es un error, es lo mismo practicarlo obligadamente que voluntariamente, porque siguiera siendo un error doctrinal y siguiera estando en contra del mandamiento de Cristo. Así que cuando él voluntariamente viola el mandamiento de Cristo, supuestamente él dice que es una violación del mandamiento de Dios, recoger diezmo. Bueno, él lo viola voluntariamente, yo lo violo obligadamente. ¿Cuál de los dos tenemos más culpa? La culpa sería igual. Gloria sea al Señor. Así que ese argumento realmente no tiene base ninguna, porque la Iglesia Católica también practica el diezmo de manera voluntaria, no importa. Por ejemplo,
él sabe que el sacrificio de animales ya no es algo correcto delante de Dios. Si alguien viene a su iglesia donde él pastorea, en la iglesia católica, y dice, yo voluntariamente quiero sacrificar un cordero ahí en ese altar, él le va a decir que no. Que no. ¿Por qué no? Porque es una violación de la ley de Dios hacerlo. No importa si es voluntario o si es obligatorio. Así que el argumento de voluntario o obligatorio, lamento decirte, hermano Luis, que no tiene ningún tipo de base escritural. Ahora, él habló también de los fariseos. Y es común que cuando alguien ataca el diezmo, ataque a los fariseos. Es decir, bueno, ¿qué tienen que ver los fariseos con el diezmo? Él dice que cuando Jesús habló del diezmo se lo estaba hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran judíos. Bueno, ¿alguien aquí no sabe que Jesús también lo era? Es decir, Jesús también era judío. No había ninguna diferencia en cuanto a nación y a religión entre Jesús y los fariseos. Simplemente ellos tenían una mala conducta, pero ojo con esto, no por la ley, sino al cumplirla. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 3. Rapidísimo, porque ahora sí tenemos poco tiempo. Mateo 23, verso 3. Para que ustedes sepan qué el Señor pensaba de los fariseos. Y ojo con esto, qué mandamiento el Señor Jesús da a la iglesia respecto a los fariseos. Lea qué dice, hermano. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Para ahí, tírale fotografía. Todo lo que diga, vuélvelo a decir. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que diga, vuélvelo a repetir, hermano, una tercera vez. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Guardarlo y hacerlo. El fariseo no era un apóstata de la ley, sino que era un hipócrita. Es decir, él sabía exactamente, era un gran conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Pablo era fariseo. Y él cuando dice que tiene con qué enorgullecerse de la carne, él dice, en cuanto a mí soy fariseo. Es decir, como diciendo, yo sé lo que les estoy hablando, porque yo sí conozco la escritura. El fariseo era el grupo religioso judío más apegado a la ley que había. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No es que ellos estaban equivocados, sino que eran hipócritas. Es decir, ellos sabían lo que era correcto y lo enseñaban, pero no lo hacían. Entonces, lo que Cristo está criticando aquí, no podemos tergiversar la escritura, no tergiversar, yo no creo que él esté tergiversando, sino mal interpretándola. No podemos malinterpretar la escritura. El Señor Jesús nunca dijo que los fariseos eran eso que muchos piensan que la gente que eran las personas malas, las personas que no sabían. Oh, no, se lo estaba diciendo los fariseos. Los fariseos eran plenos conocedores de la voluntad y de la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No lo cumplían. Entonces el Señor Jesús sí nos manda a aprender de los fariseos. Ahora, aprender que es su hipocresía, no, el conocimiento que tenían de la palabra. Eso es un punto que les doy para que no crean todo lo que le dicen acerca de los fariseos. Saben que el rumor crece y crece y entonces luego terminamos pensando más mal de ellos que lo que de verdad ellos eran. Vamos a seguir. Él habló de Lucas capítulo 18, versos 11 y 12. Y a decir verdad no me recuerdo lo que habló, pero vamos a buscarlo. 11 y 12. El fariseo, puesto que en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oh sí, ya me recuerdo ya, gloria sea al Señor. Él dice, doy diezmo, y él dice, espérate, ¿quién te está hablando? Un fariseo. Un fariseo. Ya leímos en Mateo 23, verso 3, que lo que sabían los fariseos hacer era lo correcto, y el Señor nos manda a hacer todo lo que ellos dicen. Así que criticar, ¿cuál versículo? No, es mi tiempo. Gloria sea al Señor. Es decir, todo lo que ellos
les dicen que hagan, lo hagan, dice el Señor. Ahora dice, mientras él decía esta cosa, una mujer entre la multitud, gloria sea el Señor, me fui. Lucas 18. Dice, el fariseo puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo 1 o 2 veces a la semana doy diezmos de todo. Y él decía, ok, que yo estaba hablando, entonces estaba apoyando, ahora me acuerdo, lo que decía, el argumento de él era que yo estaba verdaderamente apoyando la ley judía. ¿Por qué razón? Porque yo estaba sacando un verso que hablaba de los fariseos. Pero si nos detenemos, dice aquí, doy el diezmo de todo. De todo. Es decir, de todo, no es tan solo de las frutas, no es tan solo de los vegetales. Él no estaba hablando del diezmo de Israel, porque habían fariseos que no solo cumplían el diezmo de Israel, sino que eran personas que trataban de ser un poco más allá, trataban de ir un poco más allá como este. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con este hombre? ¿Qué es lo que pasaba con este hombre? Él se envanecía de hacer las cosas. Si tú eres perfecto en todo lo que tú haces, mas tú te enorgulleces de esto, todo lo que tú estás haciendo te es contado por nada. Ahora, ¿eso quiere decir que lo que tú estás haciendo es incorrecto? En ninguna manera. Si tú ahora das de comer a los pobres, ¿eso es incorrecto? No. Pero si tú luego te paras y dices, yo le doy de comer a todos los pobres, va a venir Cristo y te va a decir, hipócrita. Entonces, podemos entonces no darle de comer a los pobres. Ese argumento también carece de todo. Gloria sea el Señor. Vamos a entender algo, que Jesús era un judío y es claro que estaba hablando con judíos. Él habla de que el evangelio se da gratuitamente y habló de Hechos 20:34. Léeme rápido, Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Bien, vamos a dejarlo ahí, gloria sea el Señor. Es decir, él está exponiendo el argumento de que el evangelio hay que darlo gratuitamente. Entonces Pablo estaba mintiendo o era un hipócrita, porque vamos a leer 2 de Corintios 11:8. 2 de Corintios 11:8. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Ojo con eso. A otras iglesias despojé, y en la versión Reina Valera dice recibiendo salario, recibiendo con qué vivir. Entonces ya Pablo estaba diciendo mentiras. No, se está malinterpretando lo que él está diciendo. Es decir, no es lo mismo trabajar con un interés en el dinero a que tú recibas lo que es justo. Son dos cosas completamente diferentes. Así que el evangelio ese gratuito, ese argumento de gratuitamente el evangelio, es un argumento que no se conjuga ni con la iglesia evangélica ni con la iglesia católica, porque la iglesia católica también los ministros reciben algún tipo de salario, sea de una cosa o de otra. Entonces ellos están incumpliendo la palabra de Dios o lo que él enseña. No, él está diciendo que el evangelio se da gratuitamente, por eso él está incumpliendo la palabra al no darlo gratuitamente. No, él está simplemente malinterpretando la escritura, porque Pablo dice claramente que Pablo recibía salario. Gloria sea el Señor, cuando le toque a él, entonces levanta la mano. Ahora, el más interesante de todos los argumentos, es Mateo capítulo, es cuando él dijo que la iglesia no necesita, es decir, Mateo capítulo 6, verso 25, él dijo que la iglesia local no necesitaba de sostenimiento porque Dios proveía por fe. Vamos a leer qué dice Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Ahora, entonces Pablo estaba creyendo que la iglesia local era bendecida por Dios, pero no los santos de Jerusalén.
Porque en 1 Corintios 16, verso 1 y 2, él pide ofrenda para los santos de Jerusalén. Porque entonces no le dijo a los santos de Jerusalén, ustedes crean por fe que el Señor les va a proveer. En varias veces en la Escritura, Pablo incluso insta y critica a los cristianos por no ofrendar. Gloria sea el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si el amigo Luis está diciendo que el Señor lo que quiere es que nosotros esperemos tranquilamente que Él provea. Entonces Pablo no era un hombre de fe, o Pablo pensaba que Dios no amaba a los santos de Jerusalén. Por lo cual entonces yo pienso que ese argumento también es inválido. Vamos a seguir, gloria sea el Señor. Y apunté solo algunos. Todo lo demás que él criticó sobre el diezmo, lo criticó del diezmo que yo dije que nosotros no practicábamos, que era el diezmo levita, que si se da una vez al año. Claro que se tenía que dar una vez al año porque las cosechas eran una vez al año. Es decir, era lógico que ellos recogían la cosecha una vez al año y que por ende tenían que también diezmar conforme a la cosecha que ellos recogían. No es como nosotros que cobramos todas las semanas. Está leyendo la palabra fuera de contexto. Claro, trabajando. No, yo no hablo del diezmo. Oye, yo no he hablado de la palabra de Dios. Eso lo dijo él. Nosotros trabajamos. ¿Ustedes son pastores? Entonces tu argumento es inválido. ¿Tú eres pastor? No, ¿verdad? Nosotros por favor, cobramos. Necesitamos dejar que el hermano exponga porque la idea, recuerde, la idea simplemente es que la persona observe. Ustedes están observando. Sigan observando, gloria sea al Señor. Ustedes están observando y tienen que prestar atención porque uno va aprendiendo. Simplemente tenemos que aceptar que haya personas que saquen argumentos para... Párame mi tiempo porque... Sí, porque es necesario. Al uno intervenir, entonces le roba tiempo a él. No podemos hacerlo. Solamente tenemos que analizar. Ustedes tienen capacidad de análisis. Ustedes van mirando qué está haciendo él. Ustedes tienen ojos, ustedes tienen oídos. Ustedes escucharon como yo les expliqué. Están escuchando como él está explicando. Ustedes están analizando. ¿No creen usted que solamente usted está analizando? Toda la gente está analizando. Bueno, vamos a seguir. Gloria sea al Señor. Amén. Bien. Hay que comprender algo y vamos entonces a hablar ahora respecto al catolicismo y el diezmo. Porque un sacerdote católico es el que está literalmente diciendo que el diezmo no es bíblico. Al decir que no es bíblico no se puede dar ni voluntario ni obligatorio, porque no hay ningún verso que diga ahora ya no lo den obligatorio, lo dan el diezmo voluntario. Habla de la ofrenda, no habla nunca del diezmo. Bien, dice la Enciclopedia Católica. Vamos a hablar entonces con palabras católicas. Dice la Enciclopedia Católica, Soglia Institut, Canon 11,12. Lo pueden buscar ahí en Google y va a salir la página de la Enciclopedia Católica. Dice, la ley natural y divina que no puede ser abrogada, ojo, ni anticuada, ordena que se pague el diezmo. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Ojo con esto, dice que no puede ser abrogado, pero peor aún, no puede ser anticuada. Así que el decir que el diezmo está fuera de tiempo está en contra del magisterio católico. Bien, vamos a entender, él puede decir que creemos en el diezmo, pero no es obligatorio. Bien, el concilio de Tours, en el 567, en el concilio de Macon, en el 585, el diezmo era obligatorio bajo pena de excomunión. Así que los que no diezman aquí, conforme al concilio de Macon, están excomulgados de la Iglesia Católica, excomulgados, perdón. Bien, dice, si la Iglesia Católica decretó los diezmos en el concilio de Macon, ¿por qué no se practica? Y eso es decisión del catolicismo, ¿qué es lo que hace? Bien, vamos a ir a ver ahora unos temas bien importantes, gloria sea el Señor, y vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos acerca del diezmo. Hoy el sacerdote, creo de aquí, de esta parroquia, está hablando de San Jerónimo. Pero ustedes saben qué dijo San Jerónimo sobre el diezmo. Dice, por lo tanto, si yo soy porción del Señor, vivo del diezmo y sirvo al altar. Vivo del diezmo. Eso lo dijo San Jerónimo. Eso lo pueden buscar. Esto que hemos dicho, esto es palabra de San Jerónimo, de los diezmos dados por el Antiguo Testamento, los levitas también lo entendemos para el pueblo cristiano. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas porque estos son católicos prominentes hablando.
Bien, dice Hilario de Pointe en el 305, la práctica de diezmar no debería ser omitida, es apropiado que sea practicada. Este es un hombre del 315. Dice Ambrosio de Milán en el 337, debe pagar los diezmos fielmente. De todas las cosas que Dios ha dado al hombre, se ha reservado una 10ª parte para sí mismo. Ya leímos a San Jerónimo. Dice Juan Crisóstomo en el 347, lo que no era un asunto de asombro para los judíos, ha llegado a serlo para los cristianos. Si en ese entonces había peligro, de olvidar los diezmos, piensen cuánto peligro debe ser ahora. Dice San Agustín, un católico bien prominente y un buen hombre de Dios a mi modo de ver. Dice, separa una suma fija de tus ganancias, una 10ª parte, no dice oncena, no dice 9%, una 10ª parte, si así quieres, aunque esto es poco. Escuchen esto, porque está escrito que los fariseos diezmaban y que dijo el Señor, a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si aquel cuya justicia debe ser superada daba una 10ª parte, ¿cómo lo superarás si al menos no lo igualas? Eso lo dijo San Agustín, y esto está en video, saliendo por todos lados. Después pueden buscar si estos argumentos son válidos o no son válidos. Entonces lo importante que hemos visto aquí es que realmente yo me asombré cuando Luis me pidió debatir sobre el diezmo, porque dije, ¿cómo debatir sobre el diezmo? Si está bien explícito en la historia que la Iglesia Católica siempre practicó el diezmo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el tercer concilio de Letrán? Se toma la decisión de empezar a reducir esto. ¿Por qué? Porque había corrupción en los sacerdotes. Es decir, ellos daban los diezmos a los príncipes para recoger favores de ellos. Y eso es un problema interno del catolicismo que ha ido cambiando su doctrina a lo largo de la historia, y llegan ahora ustedes y recogen una iglesia católica que no creen en el diezmo. Pero la iglesia católica de San Agustín, la iglesia católica de San Jerónimo, la iglesia católica del concilio de Macon, del concilio de Letrán, de todos estos concilios, sí creía en el diezmo. Así que yo realmente me asombré cuando él quiso debatir sobre esto. ¿Qué es lo que sucede en esto? Y es lo que yo me asombro. Es que literalmente, como hay diferencias entre la iglesia católica y la iglesia evangélica trata de coger, de atrapar en error, vamos a decir así, a la iglesia católica, y la iglesia católica trata de atrapar en error a la iglesia evangélica. Y por eso realmente estamos discutiendo de cosas que literalmente ambas iglesias creemos. Que no lo practiquen, eso es otra cosa, pero tienes que aprender de tu propia fe y aprender del propio catolicismo romano. Hombres como San Jerónimo, como San Agustín, ellos sí creían en el diezmo. Yo respeto la decisión de la Iglesia Católica de no cobrarlos, porque el diezmo es para sustentar la iglesia. Si la Iglesia Católica tiene otro medio de sustentación, entonces ya no están obligados a cobrarlo, si no lo quieren hacer. Lo que me asombro es que realmente los apologistas católicos tomen tanto tiempo, y no el hermano Luis, porque él ha tomado poco tiempo en ese de la Iglesia Católica dice que no puede ser derogada. Por eso todos los argumentos que me dé el hermano Luis, realmente cada uno de ellos me va a asombrar más. ¿Por qué? Porque es como yo mismo es como un cristiano evangélico que predica en contra del diezmo, ¿lo sabes? Tú estás predicando en contra de lo que tú crees, porque tú has tenido la decisión de que ya no se debe de hacer. Esa decisión es tuya, pero los padres del catolicismo decidieron lo contrario. Se han reunido concilios católicos, no un debate simplemente de ellos, se han reunido obispos católicos y han decretado que el diezmo es obligatorio, decretaron el concilio de Macon, y bajo pena de excomunión. Es decir, el que no diezme está excomulgado. Ahora han tomado la decisión de no hacerlo más, y yo se las respeto. Pero realmente atacar el diezmo cuando siempre se ha practicado
y él me puede decir, ya no lo practicamos. Yo le digo, uno de los dogmas católicos, una de las creencias católicas es que la iglesia es infalible. Cuando es que en cuestiones de fe, cuando se reúnen concilios, es infalible. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia de aquellos tiempos era ladrona y esta es fiel a Dios. Pues ya eso es decisión de él, juzgarlo. Pero si él juzga a la iglesia evangélica, está juzgando, a la iglesia católica está juzgando a San Agustín, está juzgando a San Jerónimo, y están juzgando a muchos hombres de Dios que realmente entendieron en la Escritura lo mismo que yo entiendo y posiblemente lo mismo que entiende él. Lo que pasa es que no es la postura de la iglesia católica. Ahora, muchos católicos realmente entienden que el diezmo no tiene nada negativo darse. Es más, todo lo que tú le des a Dios es positivo. ¿Qué negativo hay en darle a Dios? Es una cosa risible. Pelear contra algo que siempre es positivo. Darle a Dios siempre es positivo. El ministro robe o no, ya él tendrá su juicio. Ya él tendrá su juicio. Es decir, ya Dios le juzgará, ya Dios lo enviará al infierno. Pero si vamos entonces a juzgar las cuestiones de la fe por el ministro, entonces no llevemos nuestras esposas a la iglesia porque por si el ministro se mete con ellas. Y entonces, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Literalmente no fuéramos a la iglesia. Y hablo católica, evangélica, de cualquiera. Porque donde estamos nosotros los seres humanos siempre hay errores y siempre hay corrupción. Lo hubo dentro de los 12 apóstoles, uno se vendió por monedas de plata. Así que haya un pastor que se venda por monedas de plata, ¿le parece raro? No le parece raro, no les debe parecer raro. A mí no me parece raro. A mí no me parece raro que pase. ¿Por qué razón? Porque si en 12 personas, tan solo 12 personas, uno de ellos se vendió por dinero, en 100 pastores, por lo menos 20, 30 se van a vender. Yo no lo dudo, pero esos 20 o 30 realmente van a recibir su pago a la hora que el Señor quiera, como en todas las cosas. Ahora, realmente debatir sobre el diezmo entre la iglesia católica y evangélica, yo no lo veo ni siquiera un poquito lógico. Yo me asombré y yo le dije en un video, no sé si lo vio, le dije, yo creo que elegiste el tema equivocado. Creo que lo elegiste equivocadamente. ¿Por qué razón? Porque realmente no va a haber argumentos que él pueda argumentarme porque su propia iglesia lo practicó. Su propia iglesia lo practicó. Ahora, si San Agustín estaba equivocado, que él diga que él lo está, bueno, yo también lo estoy. Si San Jerónimo lo estaba, pues yo también lo estoy. Es decir, no tengo más nada que decir. Le doy las gracias a todos porque me han dado la oportunidad de venir aquí. Y yo sé que tenemos diferencias, pero no nos vean como los perseguidores. No lo somos. Simplemente tenemos una fe y la exponemos. Ustedes tienen la fe y la exponen y la defienden. Y yo veo con más valor el que defiende su fe. Me gusta más un católico como Luis, que defiende su fe, que un católico frío. Yo prefiero uno como él. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, hermanos, a mí me gusta que hable el hermano porque al hablar ustedes pueden captar las ideas que tiene y cómo argumenta, pero sin sagradas escrituras, cómo argumenta. Sin sagradas. Me toca a mí, ¿verdad? Pero no le hablé, ¿verdad que no le hablé? No le hablé, ¿verdad? Usted me puede hacer así, vale. Sin sagradas escrituras argumentando, él viene, nos echó unos cuentos, pero realmente, por ejemplo, él me argumentó algunas cosas. Vamos a mirar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Él me argumenta que entonces Pablo era un mentiroso y era para refutarme a Mateo capítulo
Mateo capítulo 6, versículo 25, donde decíamos, no se preocupe por lo que van a comer, por esto, lo que van a beber. Entonces él dijo algo que yo no dije. Entonces tengo que quedarme aquí sentado esperando que el Señor me dé y ya, listo. La iglesia no es así. Ciertamente no quiere decir que él, con esa cita que tocó, va a tumbar el argumento de Jesucristo o la doctrina de Jesucristo. Porque ciertamente lo vamos a escuchar. ¿Qué dice? A ver si se compagina o se contradice como él dice. Vamos a ver. Hechos, 1 Corintios 16, 2. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar. Aquí no dice la décima parte. Aquí no dice el diezmo. Aquí dice lo que hayan podido. Observe, no dice el diezmo, la décima parte. Tampoco dice obligatoriamente. Oye, él me dice que no, que esto no, que aquí me está contradiciendo allá. No, porque los santos, es para ayudar a los santos. Sigan, a ver. Ay, mamita, tiene que estar pendiente. Es que me roba el tiempo a mí. Otro, ayúdele ya. 16, 2. Repítalo. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Espera el sonido. A ver, hable mejor. Okay. De modo que no se hagan. No, otra vez, no escuchen nada. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar. Aquí no es nada obligatorio, no es la décima parte. Siga. De modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Esas colectas que está hablando Pablo cuando él llegue, es lo que Jesús dice: preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Esa colecta que Pablo va a llevar, ¿a quién se lo va a llevar? A los que están trabajando por el reino de los cielos y no están cobrando diezmo. Y el Señor, por medio de Pablo, les está ayudando a sostenerse. No necesitan cobrar el diezmo, sino que aquí hay alguien de parte del Señor que está preocupado de recoger donde hay para llevar donde no hay. Entonces, pero ojo, no es la décima parte ni es obligado. Nosotros estamos de acuerdo con San Agustín, con San Jerónimo, estamos de acuerdo de cobrar el diezmo que se tiene que dar. Pero he aclarado, no obligatoriamente, y aclarado, no la décima parte, que hay que dar el diezmo, sí, pero no la décima parte, no obligatoriamente. San Pablo, él dice que en ninguna parte dice que tiene que ser voluntariamente. Le di la cita, donde dice que San Pablo decía, cada quien dé voluntariamente, no obligado, de 2 Corintios 9:6. Él le da la vuelta, dice una cosa y otra sin citas bíblicas, para hacerle olvidar a ustedes lo que San Pablo dice, lo que las Escrituras dicen, argumentando para hablar, enrollar, para que la gente no se dé cuenta dónde está su error. Pero le estoy recordando, él me toma la de 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, que lo vamos a leer. Entonces, si él me toma esa cita de 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 en adelante, bueno, vamos a tomarla para ver qué dice. A otras iglesias ¿qué? Despojé. Despojé, a otras iglesias despojé. Recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Miren, entonces Pablo está comprobando que él va a una comunidad a trabajar y no cobra el diezmo. Pero ¿qué hace para sostenerse? Jesús dice, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿cómo se sostiene? La añadidura está en que hay otras iglesias que tienen y pueden, y esas iglesias van a apoyar a las iglesias pobres, que no tienen. Entonces, así es que juegan los cristianos. Aquí no, Pablo no está mandando que tiene que cobrar el diezmo, ni él cobra el diezmo. Si verdaderamente ellos cobraran el diezmo, aquí Pablo hubiese dicho, o pagan el diezmo o pagan el diezmo. Yo no voy a despojar a otras iglesias, ustedes se tienen que sustentar ustedes solas con el diezmo y punto.
No, aquí dice, a otras iglesias fui y despojé para que no cobrarle el diezmo a ustedes. No está cobrando, no está haciendo una carga para ellos. Y mire, pero observen que San Pablo, esto lo dice en un ambiente donde él, si quiere un poquito más atrás, está luchando contra un grupo de falsos profetas. Si usted lee, analiza el capítulo 11, del 1 en adelante, ahí mismo, echa para atrás, ¿con quién está peleando Pablo? Diríamos así, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la situación que se encuentra? Escúchenlo, del 1 en adelante, del 11, 1 en adelante. Ojalá pudieran soportar un poco mi locura. Sí que me la soportan. Sí que me la soportan. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios. Observe que Pablo, hay una situación y Pablo está aclarando, estoy celoso de ustedes. Siga. Pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. No podemos estar nosotros dejándonos llevar por otros. Tenemos que ser como una casta virgen. Siga. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. Siga, escuche. Pues cualquiera que se presente predicando a otro Jesús, cualquiera que se presente predicando a otro Jesús, del que les prediqué, y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron, y escuche lo que viene, y un evangelio diferente del que han abrazado, un evangelio distinto del que yo les he citado, del que les he dado capítulos y versículos, siga, lo toleran tan tranquilos. Entonces aquí Pablo les reclama, ustedes lo toleran tan tranquilos a esa gente, siga. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. A pesar de que vienen enseñando un Cristo, pero de otra manera, a su manera, un espíritu a su manera y un evangelio a su manera, la gente ¿cómo los considera? Superapóstol. Y dice Pablo, no me considero inferior, siga. Pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos se los hemos demostrado. Siga. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Entonces, ¿cómo me dice que no es gratuito? Aquí lo vuelve a decir, es gratuito el Evangelio de Dios. Pablo dice que lo llevó. ¿Y cómo se sustenta? Siga. Lo que leímos antes. Siga, mamita, siga. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas con qué vivir para entonces servirles. Aquí coincide. Entonces no es que Pablo se contradiga como dijo el hermano. Aquí coincide. Les expliqué, les llevé el evangelio gratuitamente. Y entonces ¿con qué va a sobrevivir? A otras iglesias despojé, pero no impuse diezmo a nadie. Siga. Y estando entre ustedes y necesitando, no fui gravoso a nadie. No fui gravoso a nadie. Cuando necesité, siga. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. Para eso entonces dice Jesús, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. No hay ninguna contradicción. Simplemente que él le gusta dar vuelta para allí, le gusta dar vuelta allá, brincar para allí, para acá, para hacerle creer a ustedes y engañar a la gente como fácilmente se puede hacer. Pero estamos mostrándolo con la Sagrada Escritura. Y siga lo que dice Pablo. ¿Qué pasa cuando viene esa persona así? Siempre evité el serles gravoso y lo seguiré evitando, por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. Siga. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Y lo que hago continuaré haciéndolo. Continuaré haciendo, siga. Para quitar todo pretexto a los que lo buscan con el fin de ser iguales a nosotros en los que se glorían. En lo que se gloría, siga. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo y nada tienen de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Siga, escuche. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Siga. Pero su fin será conforme a sus obras. No pare, siga. Digo una vez más que nadie me tomé por necio. No me tome. Digo una vez más que nadie me tome por necio. Ajá. Pero aunque sea como necio, permítanme que también me gloríe yo un poco. Ajá. Lo que les voy a decir
No lo diré según el Señor, sino como en un acceso de locura, seguro de tener algo de qué gloriarme. Ya que tantos otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos soportan a los necios. Escuche. Gustosos soportan a los necios. Siga. Ustedes que son sensatos. Ustedes que son sensatos. Soportan que los esclavicen. Soportan que los esclavicen. Que los devoren. Que los devoren. Que les roben. Cuando se cobra el evangelio, cuando se cobra el diezmo, se roba, dice la Escritura. Se roba. Porque lo estoy haciendo espontáneamente, libremente. Y el mismo que escribió esto, San Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, nos da otro caramelo que nos vamos a comer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. El mismito que escribió esto. Y ojo, no estoy argumentando, dando vueltas para algún lado. No, estoy dándole capítulos y versículos y ustedes simplemente que están viendo por internet y por televisión, ustedes comparan, analizan, ustedes están grandes y van observando. Dale. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6.3, escuche. 6.3. En adelante, 6.3 en adelante. Ok. Si alguno enseña otra cosa. Escuche, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y a la gratis lo recibieron, de lo gratis. Si no se atienen a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina que acabamos de escuchar con Pablo, que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Y escuche lo que viene, sino que padece la enfermedad de las disputas y contienda de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Siga. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Siga. Con tal de que se contenten con lo que tienen. Que se contenten con lo que tienen. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Entonces Jesús nos está enseñando algo distinto a Pablo. No, es lo mismo, con capítulos y versículos. No estoy dando vueltas, estoy dando capítulos y versículos. Sigue. Mientras tengamos comida y vestido. Escuche, lo mismo de Jesús. No se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Miren lo que dice Pablo otra vez, repita. Otra vez, repita. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Siga. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Espiritual, está hablando, siga. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. San Pablo dice, y la raíz de todos los males es el afán al dinero. Entonces está bien, se le respeta todo lo que él quiera decir. Y para eso venimos, y con todo el amor del alma. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Y bueno, si te ha gustado esta enseñanza, por favor no te olvides de dar like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Ayúdame suscribiéndote a nuestro canal y así me ayudarás que el mensaje de Dios, la verdadera doctrina y la verdadera enseñanza llegue a muchos más corazones y a muchas almas más sedientas de la palabra de Dios. Recuerden que el alma fue creada por Dios y solamente en ella encuentra la plenitud que la llena. Pues el alma es de Dios, a él pertenece y ella solo busca saciarse en Dios, como dice el Salmo. Así como el siervo anhela las torrentes del agua viva, así mi alma está sedienta de ti, del Dios vivo. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.